Hola, ¿qué tal? Esto es Podcast de Viajes, Historia y Leyendas. Yo soy Roberto Naveiras, el obispo de Aruba, y conmigo tengo a... Yo soy Jorge González, alias el Capitán Romo. El Capitán Romo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya metidos de lleno en el otoño. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va por la montaña todo? Bueno, como siempre, un día bien y al día siguiente mejor. O entre bien y estupendo, depende del día. Pues muy bien. Y hoy, en este programa, ¿de qué vamos a hablar, Roberto? Pues mira, tenemos puesta ahora aquí de fondo una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, Santa María, Estrella de Día, y esto ya tendría que dar a los oyentes alguna pista. Vamos a hablar de cosas de la Edad Media, de cosas antiguísimas. Escucha. Es como muy relajante esto, ¿eh? No sé yo si estarían en la Edad Media tan relajados como aparenta esta música. Jorge, hoy vamos a hablar del Camino de Santiago, tal y como habíamos hablado la semana pasada. Pues sí, a ver, a mí la verdad que cuando me dijiste de hablar del Camino de Santiago ya me dio un poco de vértigo, porque la verdad que el tema tiene para varios programas. Pero bueno, está muy bien. Aparte que parece que es una peregrinación y cada vez está de más de moda, por lo menos últimamente la cosa en cuanto a peregrinaje bastante bien. Sí, tú sabes que yo vivo en pleno Camino de Santiago, en el Camino Primitivo, y este año 2020, nos las prometíamos muy felices, tanto hosteleros como alberguistas, como todo el personal de los bares y por supuesto los vecinos, que nos gustan mucho, a la mayoría por lo menos, nos gusta mucho ver peregrinos por aquí, dan ambiente al pueblo, hay un intercambio cultural muy importante y no, ya te digo que nos las prometíamos muy felices, pero con todo este asunto de la pandemia nuestros sueños se vieron truncados. No sé exactamente cuánto disminuyó el tránsito de peregrinos, pero muchísimo. Aún así, el camino seguirá ahí mucho tiempo y seguirá dando sus frutos en forma de historias y leyendas. ¿Qué tenemos que preparaste para el programa de hoy? Pues mira, nada, yo preparé un pequeño texto que, bueno, habla intento remontarme desde el principio, o sea, pues hasta el megalítico, incluso antes, y hasta la actualidad. Y claro, en 5 minutos, pues es mucho que tuve que condensar. Hablo también un poco de, bueno, pues de las diferentes finisterres, porque no es solo llegar a Santiago, sino que no era llegar a Santiago y luego a Finisterre, sino que hay varios finisterres más allá del propio fin de la tierra. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, lo puedes poner ya, ¿no? Y lo escuchamos. Pues venga, le damos paso al audio. Con un poco de música adelante. La peregrinación a Santiago de Compostela podría calificarse como la peregrinación más importante para el cristianismo en el viejo continente. Más allá de la devoción de cada uno o de su espiritualidad, es un camino iniciático que nos prepara para la vida. La descripción de camino iniciático según Wikipedia es la siguiente. Un camino iniciático es una experiencia en la que un individuo se encuentra en situaciones hostiles o adversas que harán que su personalidad cambie, después de que toma conciencia de sí mismo, de la realidad externa o de poseer una misión en la vida y ve modificado su carácter o experiencia para lograr una mejora en su persona después de lograr superar una serie de situaciones difíciles. Son muchos los caminos y rutas que desembocan en la ciudad del apóstol. El camino francés, el inglés, el camino primitivo, el camino portugués, el de la Vía de la Plata, el camino vasco. Algunos acaban en la Catedral de Santiago de Compostela, otros en Muxía, en Finisterre, en Noia o en San Andrés de Teixido.
Pero el verdadero camino empieza y acaba en la puerta de casa de todo aquel que decide hacerlo. Esta peregrinación sería imposible datarla. Muchos pueblos en muchas épocas distintas han cruzado estos caminos, desde la época megalítica hasta la actualidad. Han pasado peregrinos humildes, pobres o enfermos, a los cuales se les recetaba hacer el camino para sanar sus males. Han pasado templarios y dejado sus famosas marcas en infinidad de ermitas y castillos. Han pasado peregrinos ilustres, como Shirley MacLaine o Martin Sheen, que además rodó una película, The Way, El Camino. Han pasado peregrinos de todo tipo de clase social e incluso de religión. Y es que el camino está lleno de simbología, desde la concha de la vieira, que es el símbolo universal que todo peregrino a Santiago porta, que si nos detenemos a observarla, esta concha de molusco bivalvo, podemos observar un conjunto de caminos que acaban todos en el mismo lugar. El juego de la oca es otro de los grandes relacionados con el Camino de Santiago. El tablero del juego de la oca se interpreta como una guía simbólica y encriptada del Camino de Santiago. Se asocian los símbolos del juego con las etapas de la peregrinación. Su origen incierto se relaciona con el Camino de las Ocas, el Camino de las Estrellas, la Orden del Temple, María Magdalena, los merovingios, las leyendas, el bestiario y el portazgo. El juego se habría instaurado cuando Francisco de Médicis le regaló a Felipe II un ejemplar que causó furor en la corte. Se convirtió en un obsequio a partir de entonces entre la nobleza y pronto se popularizó en toda Europa. Otra teoría extendida entre los estudiosos del tema atribuye su invención a la Orden de los Templarios. Las 63 casillas de las que consta el juego corresponderían con las oquedades de la concha de un nautilus, que originariamente era lo que se utilizaba como tablero. Detrás de los puentes, las ocas o las posadas quizás se encontrarían las claves para iniciados en la enigmática orden. Para los templarios, la base del animal, es decir, los dedos de las patas de la oca, asimilados a una horqueta de 3 brazos o a una Y, simbolizan también una cruz en particular y cristiana. Es una cruz templaria como la que se puede observar en el Puente de la Reina en la Comunidad de Navarra. Existe también el disco de Phaistos, descubierto también en Creta en el año 1908 y fechado hacia el año 2000 a.C. Consiste en un disco plano de arcilla de unos 20 centímetros de diámetro, con una línea en espiral con 31 casillas en una cara y 30 en la otra. Ya en este disco aparecen en 8 casillas pájaros de gran tamaño, por lo que también se asocia como precursor. Sea como fuere, el Camino de Santiago sigue muy vivo. Actualmente cientos de miles de peregrinos recorren anualmente los diferentes caminos y todos llegan a la conclusión de que el camino tiene algo mágico, que tiene algo misterioso y que tiene algo que te cambia en el interior cuando lo recorres. Buen camino, peregrino. Muy interesante, Jorge, muchas gracias. Oye, hay que ver la cantidad del juego que da el Camino de Santiago, ¿no? La cantidad de leyendas, la cantidad de historias que se forman alrededor de este itinerario. Sí, claro, es un camino, ya te digo, milenario. O sea que fue difícil condensar toda la información en poco más de 4 o 5 minutos. Y por eso te digo que es casi un tema inabarcable. Lo puedes abrir por todos los frentes que te apetezca, casi. Bueno, vamos aquí a actuar como si fuésemos cirujanos de bisturí. Vamos poco a poco. Tú también habrás traído algo preparado, ¿no? Sí, yo tengo algo aquí preparado, lo que pasa que yo no supe condensar tan bien como tú, entonces ya me fui a un audio un poco más largo. Pero bueno, en este audio lo que hago es contar un poco cómo comienza iba a decir la leyenda. No voy a decir la leyenda, voy a dejar cómo comienza la historia del Camino de Santiago desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la peregrinación a Santiago. Si te parece, lo pongo ya. Como chove miudinho chove.
chove miudiño pola banda de Laiño, pola banda del Estrobe. Misteriosa regadeira, fino orballo no champousa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, cousa por cousa. A estas alturas de la historia, da igual que la tumba del apóstol Santiago esté o no en Compostela, eso es lo de menos. Puede tratarse, lo del hallazgo de la tumba, de la mayor operación publicitaria de la Edad Media, o puede que allí esté efectivamente el apóstol. De lo que no cabe duda es que Santiago de Compostela es el mayor centro de peregrinación de Europa y uno de los mayores del mundo. Pero, ¿cómo llega a convertirse un pequeño cementerio de origen romano en un centro de peregrinación? Vamos a verlo de forma resumida. La leyenda cuenta que Santiago el Apóstol fue pasado a cuchillo por orden de Herodes Agripa I, también conocido como Herodes el Grande. Estamos en los años 40 del siglo I. Herodes Agripa llevaba poco tiempo de rey, que lo había puesto allí el emperador romano Claudio, de la serie Yo Claudio, no sé si os acordáis. Pero no nos desviemos con la vida de Herodes, que estábamos hablando de Santiago. Santiago, apodado el Mayor, andaba por allí, por el mundo adelante, predicando y bautizando, a veces de mala leche. Por eso su maestro Jesucristo, lo bautizó a él y a su hermano, a los dos, como Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían un carácter que a veces era muy impetuoso. Podríamos decir que endiablado, pero quizá no sea la palabra más adecuada. Y estando por tierra de Judea, entre el año 41 y el 44, que fue cuando reinó Herodes, fue condenado a muerte y decapitado. Eran malos tiempos para la prédica. Parece ser que sus discípulos robaron luego el cadáver y lo trasladaron desde Palestina hasta Hispania. Atravesaron todo el Mediterráneo, las columnas de Hércules y siguieron costeando por lo que hoy es Portugal hasta llegar a las rías del noroeste de la península ibérica. Las columnas de Hércules eran lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar, y unos siglos antes eran el límite del mundo conocido, pero el historiador griego Heródoto ya lo había atravesado 7 siglos atrás. Lo que pasa que los griegos les llamaban las estelas de Heracles. Estelas de Heracles, columnas de Hércules. Bueno, en el año 44 ya sabían que había más mundo después de pasar esas columnas, después de atravesar el Estrecho de Gibraltar. Y había mundo precisamente hasta el fin del mundo, el fin del ecúmene, que se situaba por aquel entonces en Finisterre, o el fin de la tierra. Así que, ¿qué mejor sitio para llevar al maestro, pensarían los discípulos de Santiago, que el fin del mundo, donde Herodes no podría encontrarlo y allí podría descansar en paz para siempre? Precisamente de este periplo por la costa oeste de la península viene una de las leyendas más importantes de Santiago, la leyenda de la Concha del Peregrino. A mí particularmente me da mucho repelús esta leyenda, pero os la voy a contar de igual modo. Costeando al sur del Miño, los discípulos de Santiago observaron la celebración de una boda en la que se estaba llevando a cabo un particular juego entre jinetes. El reto consistía en lanzar al aire una especie de lanza o un palo mientras el portador cabalgaba. El objetivo era hacerse con ese palo o esa lanza antes de que tocara el suelo. Cuando le llegó el turno al novio, fue un poco torpe y lanzó el palo bastante mal, y lo lanzó hacia el mar. Y como se trataba de recoger el palo o la lanza antes de que tocase el suelo, espoleó al animal, que se encabritó, se desbocó y acabaron los dos metidos en el agua.
Claro, era el novio, era el protagonista, estaría ya un poco beodo y además no podía quedar mal con los invitados. Total, que se metió bajo las olas y nada, que no salía. Menudo chasco para todos. Pero un rato más tarde, cuando ya los daban por muertos al jinete y al caballo, salieron los dos, justo al lado de la barca de los discípulos de Santiago, que llevaban allí el cadáver del maestro. ¡Jolgorio, algarabía, milagro!, gritaban todos allí. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo todo lo que no se podía explicar era fácil que fuese obra de un ser superior, un milagro. Cuando el chaval fue a saludar a los discípulos, se dio cuenta, y esto es lo que a mí me da mucho asco y mucho repelús, se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de conchas, que me muero de repelús al contar. Para conmemorar el milagro se estableció que todo peregrino que hiciera el Camino de Santiago debería portar una concha de vieira consigo. Lo que ignoro es quién lo estableció, porque, bueno, eso nos da igual. El caso es que lo que importa aquí es el milagro. Algunos opinan que la asociación de la concha de vieira con la peregrinación a Santiago de Compostela lo que está es relacionada con su uso por parte de los peregrinos para beber agua en los ríos y en los arroyos, debido a la facilidad de llevar siempre esta concha encima. Aunque es más fácil beber con las manos, eso sí que es fácil de llevar encima, las manos nunca las dejas en ninguna parte. Y andar con la concha, pues es llevar otro trasto más, desde mi punto de vista innecesario. Por otra parte, a ver de dónde sacaba una concha de vieira alguien que viniera, por ejemplo, de Toledo. Otros afirman que su uso vino de la mano del asentamiento de mercaderes alrededor de la catedral, aprovechando el auge de las peregrinaciones en la Edad Media. Estos mercaderes habrían popularizado la venta de conchas de vieira entre los peregrinos, algo así como un recuerdo para llevar con ellos en su vuelta a casa. Que a mí esto ya me parece un poco más lógico. Donde hay turismo siempre hay venta de merchandising. Pero sigamos con la llegada del apóstol. La barca, sin que se sepa por qué, llegó sin tripulación a tierra. Igual los discípulos se habían liado en la boda o igual pillaron fuerte marejada. El caso es que allí no había nadie, solo estaba el cadáver de Santiago el Mayor. Lo encontraron unos pescadores cristianos que, parece ser, lo reconocieron porque Santiago había estado predicando un tiempo por Hispania. Y lo enterraron. Dicen que la piedra sobre la que lo depositaron se fundió y se convirtió en un sarcófago. Yo ahí ya no me meto. Y así quedaron las cosas hasta que en el año 825 un tal Pelayo, que no era el rey Astur Pelagius, que ese se había muerto ya 100 años antes, este otro Pelayo era un ermitaño que vivió por allí, por la zona aquella, y vio que en un campo cubierto de maleza había unas luces que señalaban el lugar exacto donde habían enterrado a Santiago. Claro, avisó al obispo de Iria Flavia y decidieron llamarle a aquel sitio Campo de la Estrella, por la luz que brillaba. Campus Stelae. Stelae debe ser Campus Stele. Campus Stele, Compostela, blanco y en botella. Pero ese sitio antes ya tenía nombre, antes de llamarse Campus Stelae ya tenía nombre, se llamaba Libredon o Liberum Donum. Con este topónimo también hay polémica, porque algunos estudiosos afirman que es una creación literaria del siglo XI, que lo único que pretendía era presentar a Compostela como la donación de una mítica matrona galaico-romana que se llamaba Lupa. Y otros dicen que sí, que esto que viene de un nombre prerromano, un nombre celta, del Castro y tal. En fin, que hay un poco de polémica, pero no nos vamos a liar con la Dama Lupa ni con el Castro, porque esto es el cuento de nunca acabar. Aunque dicen que la Dama Lupa está enterrada en la catedral. Habrá que buscarla con lupa. Hermosura que excedéis a todas las hermosuras. El obispo Teodomiro excavó allí. Bueno, él no, excavaron los obreros y encontraron huesos humanos.
y por revelación divina llegó a la conclusión de que esos restos eran los de Santiago Apóstol. Lo cierto es que las excavaciones arqueológicas demostraron que aquellos huesos que había allí se trataban de huesos humanos y que aquello era un cementerio romano. Alfonso, bueno, esto se hizo más tarde, esto se hizo en el año 1800 y pico. Antes, mucho antes, Alfonso II el Casto, que era el que reinaba en toda la zona de Asturias y Galicia, ordenó levantar una ermita. Él supo ver la oportunidad única para ganar prestigio y de rebote fuerza y poder con el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago. Lo que quería era minar la hegemonía del reino de Toledo y para ello pactó con Carlomagno para que presionase al Papa de Roma y diese autenticidad al hallazgo. Y cuidado que Carlomagno no era uno cualquiera. Su reino llegaba desde Dinamarca hasta Castellón, donde estaba allí a broncas con los musulmanes, un día sí y otro también. Así que el Papa León le dijo a Carlomagno que sí, que le daba paso al hallazgo y lo certificó como auténtico. A cambio, pues le enviaron unas reliquias del santo. La noticia corrió como la pólvora por toda Europa y Santiago se llenó de peregrinos. Para darle más notoriedad al asunto, empezaron a producirse apariciones de la Virgen, curaciones milagrosas y, para rematar, el califa Almanzor saqueó la ciudad de Santiago en el año 997. Menuda la armó porque aquello fue el principio del fin de la religión musulmana en la península ibérica. La operación Jacobea estaba dando sus frutos y el poder de Roma por fin estaba consiguiendo hacer desaparecer cualquier otra religión. La ciencia concluye que los huesos del sepulcro pertenecen a 3 varones y que son huesos muy antiguos, probablemente del siglo I. ¿Está Santiago ahí enterrado? Puede que sí, puede que no. Lo más probable es que, ¿quién sabe? Lo cierto es que si Santiago está ahí enterrado o no, o Prisciliano o quien sea, eso da igual. El tema es hacer el camino y, bueno, dejarte llevar un poco por esos derroteros de la vida, ¿no?, que dicen que representa el Camino de Santiago. Yo, la verdad, personalmente me gustaría hacerlo del tirón, andando, como se tendría que hacer, como hay que hacerlo, ni, claro. Ni etapas ni nada. Aunque mira que por tu casa pasa el camino primitivo. Igual podía pasar por ahí. Hombre, pues ya sabes que aquí te damos cobijo. Por aquí pasan, bueno, o por lo menos hasta la fecha pasaban un montón de peregrinos todos los años. Cada personaje por aquí, alguno muy peculiar, ¿eh? Mira, me imagino que tendrás alguna anécdota, ¿no? Sí, Con algún sí. personaje de esos. Recuerdo una vez que estábamos... Nosotros los martes hacíamos ensayo de gaitas. Tenemos un pequeño grupo de gaitas y todos los martes hacíamos ensayo en el bar. Entonces, en verano, en lugar de tocar en el bar, tocábamos en la terraza. Y aquel día yo no sé qué conjunción de astros se dieron, que aparecieron por allí, no sé, igual 40 o 50 peregrinos, porque había una excursión que venía de Avilés, peregrinos que venían de no sé dónde, había 3 polacas que llamaban la atención. En fin, había allí un pifostio montado bastante interesante. Y nosotros estábamos ahí tocando, esto eran las 8 de la tarde por ahí, y había un peregrino, uno de ellos, que se había comprado una botella de aguardiente para él solo, y andaba, bueno, para él solo no, porque andaba repartiendo chupitos por allí a unos y a otros. Entonces llegó un momento en que estaba ya bastante borrachete. A decir verdad, no era el único, porque el sonido de las gaitas y toda esta marchilla que teníamos allí animaba. Las polacas también bailaban ahí descalzas, muy polacas ellas, y bueno, aquello estaba... había una fiesta muy guapa. Entonces este peregrino, pues yo no sé cómo entablamos, me imagino me invitó a un chupito y no sé cómo entablamos ahí conversación, que si las gaitas, que si el Camino de Santiago y tú por qué lo haces. Y me enseñó un tatuaje que llevaba en el brazo, así en el bíceps derecho llevaba a Jesucristo tatuado.
Oh, muy bien, muy bien. Y luego me enseñó el otro y llevaba al Che Guevara. Y me quedé así un poco sorprendido, ¿no? Digo, ¿cómo es que llevas a Jesucristo y al Che Guevara? Dice, porque son los dos personajes para mí más importantes en la historia de la humanidad. ¿Cómo te queda el cuerpo? Que le faltaba el de Maradona o el de Camarón de la Isla también. Bueno, pues espera que no acaba ahí la historia. Luego me enseñó, levantó así un poco el pantalón corto que llevaba y en el muslo llevaba no un tatuaje, sino esto que se hace con escarificaciones. ¿Sabes, no? Ay, Que te sí, hacen sí, cortes así y luego no sé qué pasta echan dentro, tal, te sí, quedan las cicatrices. unas marcas abultadas o algo Eso. así. Bueno, pues allí lo que tenía tatuado o escarificado era un elefante. Ya no me atreví a preguntarle por qué llevaba el elefante. Pero levantó y dice, ¿sabes lo que es esto? Yo, sí, conozco, son escarificaciones. Lo tengo visto en documentales sobre África. Y digo, eso tiene que doler, ¿eh? Eso tiene que doler mucho. Dice, no hay dolor, me decía el tío, como Rambo, ¿no? No hay dolor. Entonces, bueno, viendo que yo le seguía el rollo y tal, levantó la camiseta y en el pecho me enseñó 4 cicatrices. Tenía, al lado de las tetillas, 2 cicatrices en cada una, así en el medio del pecho. Y también me preguntó, ¿y esto sabes lo que es? Entonces yo me quedé con los ojos abiertos como platos y le dije, un hombre llamado Caballo. No sé si te suena la película. Sí, que me suena. Que colgaban al tío, le hacían, bueno, como cuando se cuelgan los cerdos en la matanza, ¿no? Le hacían 2 cortes en el pecho y le ponían un palo por ahí y por ahí lo colgaban. Eso ya no me llegué a creer eso, tío, porque, no sé, los cortes eran como muy perfectos, ¿no? Pero ya ves que pasan peregrinos de todo pelaje por el camino de Santiago. Sí, todo tipo de fauna, sí, por lo que veo, sí. Pues no sé, a mí ya te digo, me gustaría hacerlo sin... por motivos, cada uno tiene su motivo, pero ya te digo, sí que me molaría el hecho de ir caminando, por ejemplo, cuando entras a Lugo y ves la ciudad amurallada, o cuando llegas a Santiago, cuando consigues llegar al Atlántico, tiene que ser impactante y seguro que emocionante también. Sí, hombre, además no solo es el camino de descubrimiento personal, sino es las relaciones que entablas con toda la gente que te encuentras, con peregrinos, con vecinos, con todo el mundo, ¿no? Vas abierto a que te pasen cosas y vas abierto al buen rollo. O por lo menos yo es lo que veo con la gente que pasa por aquí, ¿no? La mayoría. Claro, es que al fin y al cabo, quieras que no, pues también dependes de la gente local. Porque si te pasa algo que no tiene por qué, ¿no? Pero al fin y al cabo son como parte de tu mochila del viaje, ¿no? Es parte del camino. O sea que hay que estar a bien con el camino. Oye, me estoy acordando ahora de otro un señor ya mayor, ya tendría sus 70 años o por ahí, que venía todo escalabrado el hombre. Y se había caído en el puerto del Palo, había niebla o no sé qué. Bueno, el hombre se había caído por ahí a vueltas y lo tuvieron que sacar en helicóptero. Tuvieron que sacarlo de ahí, pero estaba todo roto. Lo sacaron en helicóptero hasta el hospital de Cangas. Y cuando por fin se curó un poco, continuó su camino. Y me lo encontré aquí en el Bar Jaime. Y le pregunté, bueno, hombre, ¿cómo venía así? Me contó toda esta película. Dice, no, y además, hasta Tineo venía con un burro. Yo, ¿cómo con un burro? Dice, sí, venía peregrinando con un burro, pero tuve que venderlo. En Tineo se me acabó el dinero y tuve que venderlo. O sea, venía en burro, pero además venía desde Roma. El hombre venía desde Roma, debía ser la 4ª o la 5ª vez, o la 6ª vez que hacía el Camino de Santiago. Pues desde Roma en burro, porque al hilo de lo que dices de lo del burro, nosotros sí que coincidimos estamos haciendo como una escapada por ahí por los cañones del Sil, y en las bodegas del Rectoral de Amandi pasó por allí un peregrino que era andaluz y estaba haciendo el camino en burro, y llevaba como 3 meses y iba por la zona de los cañones del Sil y rumbo a Compostela. Y dices tú, joder, en burro sí, tiene que ser cansado y duro también, ¿eh? Yo me lo hice en Vespino, ¿eh? Ojo, que tengo también el mérito. Jorge, llevamos media hora aquí de cháchara. Hoy nos hemos pasado 10 minutos de nuestro límite. Sí, es que a ver, era un tema complicado y que no sabes casi por dónde abordarlo.
Pero bueno, nos citaremos para dentro de 15 días, ¿no? Otra vez, digo yo. Pues dentro de 15 días aquí estaremos con más viajes, con más historias y con más leyendas. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, hasta luego.